Buenos días, bienvenidos a Silicon España, bienvenidos a este evento especial, a este webinar en el que vamos a hablar de ciberseguridad y vamos a hablar del nuevo enfoque de ciberseguridad basado en identidades. Como sabéis, el mundo ha cambiado mucho en los últimos años, los procesos de las empresas se han digitalizado por completo, los trabajadores utilizan ahora infraestructura tecnológica muy diversa, desde aplicaciones como software as a service, aplicaciones tradicionales, y las utilizan además no solamente desde el dispositivo corporativo, sino que muchas veces desde dispositivos personales, lo que hace que la seguridad basada en el perímetro, en el que la empresa era un fuerte en el que se protegía sobre todo la red interna, o la seguridad basada, por ejemplo, únicamente en contraseñas, ha dejado de tener sentido. Estamos viendo cómo se hace muy popular el enfoque Zero Trust y esta seguridad basada en identidades. Por eso, en este webinar, en este evento especial, contamos con dos expertos de dos compañías que se dedican precisamente a esta seguridad basada en identidades, a la gestión de identidades, que como sabemos ya hoy es el enfoque moderno para proteger nuestras organizaciones, para proteger los datos, que sabemos que son pues, uno de los activos más importantes. Pues bien, sin más, os voy a presentar a los ponentes que tenemos hoy, que son Guillaume Pillon, que es responsable de desarrollo de negocio en Walix, y Felipe San Román, que es ingeniero de Okta, que como seguramente sabéis son compañías de ciberseguridad que se dedican a proteger las empresas gestionando este activo tan importante que es la identidad. Es decir, a día de hoy ya un usuario y contraseña no son suficientes para proteger las infraestructuras y tenemos que basarnos en saber que quien accede a los datos es quien dice ser y además que tiene los privilegios adecuados, porque uno de los grandes problemas que vamos a comentar hoy es cómo pues los ciberdelincuentes pueden conseguir estas credenciales y después intentar escalar esos privilegios. Pues bien, buenos días Felipe y buenos días Guillaume. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Yo he hecho una breve introducción, yo creo que la situación... casi todo el mundo es consciente de que ha cambiado mucho, la infraestructura tecnológica se ha hecho muy compleja, el mundo de la tecnología en la nube lo ha cambiado todo, el teletrabajo, el trabajo híbrido y las soluciones tradicionales, igual que los antivirus basados en firmas ya no son efectivos. Ahora se busca más pues ser capaces de analizar el comportamiento, el ser capaces de comprobar esta identidad. Y hay un nuevo enfoque en ciberseguridad. Lo primero que me gustaría preguntaros es, bueno, presentaros brevemente para que sepamos lo que hacéis, aunque yo creo que sois compañías que conoce casi todo el mundo, y que nos contéis cómo veis vosotros esta situación en el mundo de la empresa, la ciberseguridad, cómo el enfoque tradicional quizá ya es totalmente inservible y cómo hay que adoptar un nuevo enfoque. No sé si quieres empezar tú, Guillaume, o Felipe. Sí, puedo empezar. Empiezas. Vale, bueno, como lo has comentado, efectivamente hoy en día la seguridad perimetral no es suficiente por diferentes motivos. O sea, las empresas primero se tuvieron que digitalizar para adaptarse a sus mercados y para seguir funcionando. Y la llegada de las nuevas tecnologías pues también hizo que las redes de las empresas hoy en día son hiperconectadas y son abiertas. Ya hace la diferencia entre zonas seguras y zonas usuarios no confiables es más complicado. Y todo eso, bueno, se ha ido ampliado últimamente con el teletrabajo, con la situación actual, etcétera, etcétera. Los empleados hoy en día necesitan poder conectarse desde cualquier lugar, a cualquier hora, y eso no era el caso antes. Esta tendencia se ha acelerado bueno, con la pandemia, con el contexto actual que conocemos todos. Y muchas organizaciones no estaban listas para esos cambios, así que tuvieron que adaptarse sobre la marcha. Y hoy en día todavía vemos empresas que adaptaron sus infraestructuras y sus sistemas a este cambio, pero que dejaron de un lado la ciberseguridad. Eso resultó en números récord de ataque en las organizaciones en el 2020 y 2021. Bueno, con respecto a tu pregunta de la seguridad perimetral, se basa, como lo sabemos, en la separación de las zonas de confianza con los usuarios no confiables. Y antes había muy pocas excepciones. Todo el mundo venía a la oficina, se conectaba todos los días para trabajar y ya está. Hoy este tiempo ya ha cambiado, así que las empresas tienen que adaptarse y adaptar su infraestructura, pero también adaptar la seguridad que va con eso. No podemos gestionar la seguridad de una infraestructura como lo hacíamos hace 5 o 10 años hoy en día. Sí, se dice ahora que el perímetro no existe, que la identidad es el nuevo perímetro, ¿no? Felipe. Efectivamente. Sí. Sí, ¿Cómo bueno, lo ves desde Okta?
Yo un poco en la línea de lo que comenta Guillón, os voy a comentar algo que se dice mucho, ¿no? En el contexto actual, casi todas las organizaciones han experimentado ya una brecha de seguridad, o bien la sufrirán pronto, o también les ha ocurrido ya y no se han enterado, ¿no? En esto coincidimos la mayor parte de los profesionales de la seguridad. Si un atacante intenta, de forma persistente, de forma deliberada, es muy probable que acceda a la información sensible. Para evitarlo, las empresas emplean una serie de soluciones, como lo que son los cortafuegos, tanto a nivel de la capa de transporte o como a nivel de la capa de aplicación, sistemas antivirus, sistemas SIEM para el rastreo de lo que ha ocurrido en el sistema, MDMs para gestión de los endpoints, CASBs o incluso técnica de sandboxing. Pero estas tecnologías que sirven para proteger lo que es la infraestructura no se ocupan de una necesidad básica, que es la gestión de los accesos y la gestión de las identidades. La mayoría de los profesionales de IT y de seguridad comprendemos que este tipo de gestión, lo que es la gestión de las identidades y accesos, es un componente crítico y es un pilar central para mantener una seguridad. Pero a menudo luchamos entre entre crear un equilibrio entre lo que es la protección y la usabilidad. Los usuarios necesitan un acceso adecuado y seguro a sus sistemas y a su información, mientras que la organización necesita implementar y mantener los controles de seguridad adecuados para evitar que los atacantes también obtengan ese tipo de acceso. El objetivo deseado es que solo aquellos usuarios autorizados tengan acceso a los datos sensibles de la empresa. Si garantizamos esto, el que nos puedan comprometer nuestra infraestructura no va a suponer tanto riesgo para nuestros sistemas. Sí, yo lo digo siempre, en las reuniones que tengo con expertos en tecnología o con CIOs o CISOs de empresas, siempre la mitad de los CISOs o de los CIOs pues admiten que han tenido un ataque recientemente, ¿no? El más temido, por supuesto, es el ransomware. Y yo veo que ahora ya como nunca se habla tanto de la identidad, también porque vemos que la tecnología hace más fácil suplantar la identidad, pues incluso la huella dactilar o el reconocimiento facial, pues vemos como los expertos en tecnología, bueno, o los hackers o los cibercriminales son capaces a veces incluso de engañar a estos sistemas. Y hay que cambiar el enfoque de ciberseguridad. Se habla mucho ahora del enfoque Zero Trust, ¿no? Es el salto de la seguridad basada en el perímetro y la seguridad basada únicamente en las contraseñas, no sé si estoy equivocado, a este Zero Trust. ¿Cómo explicaríais vosotros este nuevo enfoque de ciberseguridad? ¿En qué consiste? Quizá Guillón, empieza si quieres tú. ¿Empiezo yo? Vale. No hay problema. Bueno, como acabamos de decir, efectivamente las zonas de confianza y las zonas no confiables ya hoy en día es súper complicado de hacer la diferencia. La separación entre esas dos zonas es súper fina. Así que es ahora que interviene el 03 y básicamente esta política de seguridad nos dice de no asumir la confianza incluso en las zonas de confianza. Porque hoy en día, bueno, sabemos que una contraseña es muy fácil de robar, existen métodos tipo el phishing, etcétera, etcétera. Así que aun si alguien se supone que es de confianza, tiene acceso a la VPN o lo que sea, pues de no confiar en él. Incluso desde dentro de la red protegida o con los usuarios que se supone que son de confianza. En este sentido, la seguridad basada en la gestión de la identidad pues es un buen primer paso, pero no es suficiente. El objetivo es verificar la identidad de cualquier persona que intenta acceder a los recursos de la empresa y asegurarse de que son bien quien dice ser. Para eso, efectivamente, existen herramientas tipo MFA. El objetivo no es que el usuario se conecte con una contraseña, pero que se conecte con un segundo factor. O sea, además de que se pueda conectar con alguien que sabe, que también verifiquemos su identidad con algo que tiene, tipo un móvil, un dispositivo físico, o con algo que lo representa a él, algo que es, o sea, como su huella, como lo acabo de decir, o el reconocimiento facial. El objetivo es, de verdad, que podemos identificar todas las personas que se conectan y asegurarnos de su identidad. Y además de eso, no es suficiente, porque una vez que hemos comprobado la identidad del usuario, también tenemos que controlar el acceso detrás. No es porque sabemos quién se está conectando en nuestra infraestructura que le podemos dar acceso a toda nuestra infraestructura. Para reducir al máximo el riesgo, debemos tener una estrategia 0-3 completa, es decir, no solo asegurar la identidad, pero también el acceso para que los usuarios acceden a
lo que necesiten para hacer sus tareas y únicamente a lo que necesiten y en Sí. el tiempo de que lo necesiten. Si un usuario necesita, no sé, acceso a una aplicación para trabajar de 9 a 6, pues que no tenga acceso a esta aplicación a las 2 de la mañana. Porque, como dices tú, aún verificando la identidad de los usuarios, pues vemos atacantes que pueden usurpar esos sistemas. Así que para reducir al máximo el riesgo, pues tenemos no solo que controlar la identidad, pero ir más allá del control de la identidad, también controlar el acceso y eso con un enfoque 0-3, es decir, sin confiar en nadie, básicamente. ¿Cómo lo veis vosotros, Felipe, desde Okta? Sí, me imagino también, ¿no? Es tener un control sobre la identidad, verificarla, ¿no? Y esta, no sé si hablan de la verificación y la autentificación como cosas distintas, ¿verdad? De la identidad y también el controlar qué niveles de acceso hay, ¿no? Sí, básicamente sí. Bueno, lo que es el lema o la idea es que la identidad es el nuevo perímetro, ¿no? Entonces, Mm. para satisfacer lo que son las demandas de acceso y también la usabilidad de los usuarios y para evitar convertirnos en la próxima víctima de una fuga de datos, las organizaciones estamos avanzando hacia una postura de seguridad mucho más sólida y completa, centrada sobre todo en el principio de lo que es la confianza cero, la frase típica de nunca confíes, siempre verifica. Esto quiere decir que las empresas evalúan continuamente los privilegios de acceso, evitando añadir la fricción para los usuarios. Ninguna organización puede alcanzar esta promesa de confianza cero de la noche a la mañana. El mejor punto de partida para este viaje es cultivar una mentalidad centrada en la identidad que proteja a los distintos tipos de usuarios independientemente de su ubicación geográfica o lógica a nivel de red o el dispositivo desde que accede. Al comenzar con un enfoque de seguridad centrado en la identidad, lo que hablamos de Identity First, las organizaciones pueden garantizar que aquellas personas adecuadas tengan un nivel de acceso correcto a los recursos correctos y en el contexto adecuado. Y que el acceso se evalúa de forma continua, todo ello sin añadir lo que es fricción al usuario. Idealmente, esto se logra con una solución de gestión de identidades y accesos. Un Sí. estudio reciente de Okta ha demostrado que prácticamente el 90% de empresas de todo el mundo, está en nuestra página web, están trabajando ya con iniciativas de confianza cero. Sí, yo desde aquí lo que le diría también a los oyentes, a los espectadores, es que hagan una visita a vuestros sitios web, porque una de las cosas que me ha llamado la atención es la cantidad de documentación, de guías, de white papers en los que puedes conseguir más información, pues para ver cómo funciona todo esto, que quizá hoy vamos a explicar un poco por encima, pero que es realmente ilustrativo, ¿no? Ver cómo puedes aplicar todas estas herramientas pues a un entorno de teletrabajo en el que puedes estar trabajando, lo que le decía antes, con aplicaciones que son software as a service, con sistemas en la nube tipo Office 365 y demás, con aplicaciones legacy o con una infraestructura virtualizada. Es decir, ver todo esto en cómo se integran las soluciones de gestión de identidades es muy interesante. Uno de los elementos de los que se habla mucho en este ámbito de la gestión de identidades es precisamente, pues claro, el de la gestión de los accesos privilegiados, las cuentas con más privilegios, ¿no? ¿En qué consiste un poco esto? No sé si, Felipe, ahora puedes arrancar tú directamente. Sí, perfecto. Bueno, con lo que comentabas antes de los white papers, en nuestra página web hay un white paper de lo que es la estrategia de migración, el viaje a Zero Trust, que está bastante interesante, ¿no? Verlo, ¿no? Que indica un poco como los consejos que damos para ese viaje, ¿no? Con respecto a la pregunta, lo que es la gestión de accesos privilegiados, lo que hace este tipo de gestión de accesos privilegiados es autorizar y supervisar a los usuarios con privilegios para todos los sistemas relevantes de la organización, tanto si se trata de aplicaciones, APIs o aplicaciones tanto internas o de terceros, ¿no? Los usuarios privilegiados es el principal objetivo de ataque para los atacantes, ¿no? Debido, lógicamente, porque son los que tienen mayores niveles de autoridad. Por eso es fundamental que exista una solución integral para la gestión de identidades y accesos que pueda proteger esas cuentas. Estas cuentas privilegiadas acceden a los servicios de administración de backend. Estos servicios acceden los responsables de IT y bueno, pues los responsables de la organización global, la infraestructura global, ¿no? Si los atacantes consiguen acceder a este tipo de cuentas privilegiadas, podrían tener acceso a toda la empresa. Entonces, una solución de gestión de accesos y privilegios debe ayudar a garantizar que las organizaciones puedan mitigar con éxito este tipo de riesgos.
Que las cuentas privilegiadas estén protegidas. Guillaume. Sí, sí, efectivamente. A ver, si últimamente se habla mucho del PAM, es porque, según los analistas, el 80% de brechas de seguridad vienen de cuentas privilegiadas. De hecho, una cuenta privilegiada, una cuenta de administrador, es oro puro para un atacante. Cuando se mete un atacante en un sistema, en una infraestructura, su primer reflejo no va a ser hacer daño enseguida. Primero va a intentar justamente pues, elevar sus privilegios para poder dañar a toda la infraestructura, porque si se mete en un puesto de trabajo, su impacto puede llegar a ser mínimo y al final no va a ser relevante para él. Así que su primer paso va a ser intentar elevar sus privilegios para primero explotar el directorio activo y su objetivo último es obviamente conseguir una cuenta de administrador, lo que significa tener todos los poderes, comprometer el directorio activo, hacer la infraestructura crítica y al final comprometer todas las actividades de las empresas. Por eso esas cuentas son tan sensibles y tan críticas. Y el PAM pues, debe ser un elemento central, de hecho, en una estrategia cero trust porque va a permitir, con una inversión mínima, pues, proteger los recursos más importantes y esas cuentas privilegiadas que son tan importantes para los atacantes. Sí, esto entiendo que está contemplado en vuestras soluciones, ¿no? Sí, efectivamente, lo hablaremos después, pero básicamente una solución de PAM va a permitir, con un enfoque cero trust, pues primero gestionar la identidad de las personas que hacen esas cuentas privilegiadas. Segundo, asegurar que esas personas tengan los privilegios necesarios para hacer sus tareas en el tiempo que lo necesitan. Y finalmente va a permitir monitorizar y analizar en tiempo real las acciones de esas personas para reducir al máximo el riesgo sobre esas cuentas sensibles. Sí, ahora vamos a hablar, si os parece, de las soluciones, pero me parece muy interesante lo que habéis mencionado de intentar reducir siempre la fricción, ¿no? Para los empleados a la hora de trabajar, porque has mencionado, por ejemplo, el hecho de que pues, se va a conectar desde un dispositivo distinto al que usa habitualmente, pero es que a lo mejor le hace falta, ¿no? Es decir, hay muchas veces en las que tienes que acceder pues, a, yo qué sé, a un documento de trabajo tuyo, pero lo haces desde la tableta de casa, por ejemplo. Y si la fricción es excesiva, pues a lo mejor puedes tener a un trabajador pues, que no puede acceder a una cosa importante. Este es un elemento que no sé si luego lo vais a mencionar, pero que a mí me parece muy importante, ¿no? El reducir la fricción. Si os parece, lo que hacemos es que hablamos un poquito, que nos enseñéis un poco vuestras soluciones. No sé si empiezas tú, Felipe, otra vez, para ver cuáles son los aspectos clave o cómo las enfocáis. Comparto mi pantalla. Hoy vivimos en un mundo digital que no tiene nada que ver con lo que había en los últimos años. Ha habido muchas innovaciones tecnológicas. Las empresas se han mudado a la nube o bien también eligen la nube como primera opción. Los clientes finales y los empleados quieren tener la libertad de acción de acceder a cualquier aplicación desde cualquier sitio. Ya estamos en una época rodeados por aplicaciones, una experiencia digital mejorada no solamente para nuestra vida laboral, sino para nuestra vida privada. Para ello, primero nos tenemos que autenticar. Nuestro objetivo es proporcionar una única consola para gestionar los accesos de todos a todo lo que necesiten. Cuando hablamos de todos, nos referimos a todas las personas, todos los empleados, colaboradores, socios, incluso a lo que son las máquinas. Y cuando hablamos de a todo, nos referimos a todas las aplicaciones, todos los servidores APIs y a todo tipo de redes, tanto en la nube como en redes en la sede del cliente. Y el corazón de esta consola es un motor de evaluación de riesgos que obtiene información de varios sitios para determinar si se permite el acceso sin fricción, idealmente sin contraseña, con factores adicionales de autenticación, o bien se niega ese tipo de acceso. La magia de todo esto es, para conseguir lo que es la confianza cero, es que no solamente son este tipo de señales de riesgo que evalúa el motor de Okta, sino es cómo compartimos estas señales con la tecnología de seguridad de cada cliente. Tenemos más de 7.500 integraciones con aplicaciones y elementos de infraestructura, en lo que le llamamos la Okta Integration Network, ya que creemos que debemos ofrecer la mayor flexibilidad de opciones tanto para hoy como para el futuro. Ejemplo de esto es la integración con CrowdStrike, que no solamente estamos hablando de el número de integraciones que tenemos, que son más de 7.500, sino la profundidad. Por ejemplo, en esto que os estoy comentando de CrowdStrike, tenemos una integración detallada, la cual provee información de seguridad de los equipos para tomar decisiones de acceso. Queremos ser
Queremos ser el socio tecnológico de identidad, una plataforma que combine la gestión de accesos, la gobernanza y las cuentas privilegiadas. Creemos que no hay otros vendedores tecnológicos que puedan conseguir esto. Otros vendedores ofrecen la identidad como un complemento a sus productos. Okta, por el contrario, está enfocada al 100% en la gestión de identidades y accesos. Es lo que sabemos hacer, es a lo que nos dedicamos y es lo que hablamos con las organizaciones más grandes del mundo. Gracias, Felipe. La verdad es que es muy interesante como has mostrado también ese gráfico que había visto yo en alguno de vuestros white papers, en el que se ve pues, lo complejo que es proteger ahora mismo este perímetro o proteger los accesos a los datos cuando se utilizan esta infraestructura tan compleja con soluciones as a service o en la nube o tradicionales que están dentro del perímetro. Guillaume, ¿por qué nos muestras un poco cuál es así más en profundidad, cuál es el enfoque de Wallix? Claro, voy a compartir mi pantalla también. Bueno, el objetivo es presentaros un poco cómo nosotros abordamos el enfoque del 03 y de la gestión de la identidad y del acceso. Antes de empezar, quiero recordar que Wallix es un fabricante de software de ciberseguridad y justamente nuestra especialidad es la gestión de la identidad y del acceso para proteger lo que más va a importar para las empresas, que son los datos y los recursos críticos. Como lo comentamos, la gestión de la identidad es asegurarse sobre todo de quién se va a conectar en la infraestructura y tener una visibilidad y un control completo sobre las personas conectadas en cualquier momento. Y la gestión del acceso va a ser pues, asegurar una vez que esta persona está conectada que pueda acceder nada más a lo que necesite para hacer sus tareas. Hay una metáfora que me gusta mucho y que explica un poco cómo permitimos proteger una infraestructura, pero si comparamos la infraestructura de una empresa con este edificio, vamos a decir que esos son los recursos y toda la infraestructura informática de esa empresa, pues nosotros, ¿cómo ayudaríamos? Primero, con un control de identidad y lo que llamamos la autenticación fuerte, es decir, pondríamos un dispositivo para que las personas puedan entrar no solo con una contraseña, pero también con un segundo factor de autenticación para verificar su identidad. O sea, como podría ser una huella, etcétera, etcétera. Además de eso, una vez que la persona está dentro, está muy importante pues, supervisar su comportamiento para que no pueda hacer lo que le da las ganas, básicamente, y que tengamos un control sobre lo que va a hacer. Pues eso sería la cámara de seguridad que ponemos en este edificio. Vamos a grabar sus sesiones, vamos a poder con eso analizar su comportamiento en tiempo real y sobre todo levantar alertas automáticamente según las acciones del usuario. Además de eso, obviamente vamos a poner una gestión de contraseñas. Eso es muy importante para que las contraseñas se cambien a menudo, que tengan una complejidad suficiente, etcétera, etcétera. También vamos a poner un agente adentro de la infraestructura para aplicar la gestión del menor privilegio, es decir, no solo grabar lo que hace el usuario, pero si el usuario no tiene que tener acceso a una parte de la infraestructura, pues que no tenga acceso y sobre todo si hace algo que no tendrá que poder hacer, algo sospechoso, por ejemplo, que no solo tengamos la grabación y que podamos levantar una alerta, pero sino que podamos bloquear el usuario y impedirle de hacer esta acción antes de que la haga. Bueno, y además de eso tenemos que controlar obviamente el acceso físico, pero también el acceso remoto. El principio es exactamente lo mismo. Bueno, ahora con nuestro portfolio, ¿cómo eso se traduce? Bueno, en total tenemos 3 soluciones. Nuestra solución histórica es Wallix Bastion, que es una solución de PAM, justamente que va a proteger el acceso a los recursos críticos, proporcionando una grabación sobre las sesiones, mecanismos de protecciones, etcétera, etcétera. Luego vamos a tener una solución de protección del endpoint y sobre todo de control de privilegios sobre el endpoint. El objetivo es que el usuario tenga los privilegios necesarios para trabajar en su dispositivo, ni más ni menos. Es decir, si un usuario necesita privilegios para lanzar una aplicación, que no tenga los privilegios sobre toda su máquina. O si necesita conectarse a una máquina para hacer una acción concreta, como es el caso en las cadenas de producciones, etcétera, etcétera, pues que pueda utilizar este puesto nada más para hacer lo que tiene que hacer. Se llama bastionar el puesto, básicamente. Y finalmente, nuestra última solución es Wallix Truststream, que se enfoca en la gestión de la identidad, para facilitar la vida del usuario, o sea, un portal de autenticación único y, obviamente, la MFA, que es tan importante hoy en día. Bueno, esa última diapositiva para presentar un poco cómo se integran todas nuestras soluciones y permiten proteger una infraestructura de extrema a extrema.
En una empresa existen dos tipos de usuarios, los usuarios normales y los usuarios privilegiados, que necesitan privilegios para trabajar. Pues primero los usuarios normales se conectan desde un puesto de trabajo que vamos a bastionar con nuestra solución de protección del endpoint, es decir, si necesitan privilegios para lanzar una aplicación o para instalar un software, pues que tengan esos privilegios nada más cuando los necesiten y para el proceso que lo necesiten. Si de ahí necesitan hacer recursos, pues gestionar su identidad. Primero se conectan a un portal SSO para evitar que tengan una contraseña para cualquier aplicación. Y de ahí, obviamente, le ponemos un segundo factor de autenticación para asegurarnos de la identidad de esos usuarios. Y de ahí pueden trabajar de manera segura en sus aplicaciones, en su día a día. Para los usuarios privilegiados es un poco más completo, lo vamos a ver, porque tienen más privilegios, obviamente, y hay que controlar esos privilegios. Pero el proceso empieza de la misma manera. Bastionamos su puesto con una solución de protección del endpoint y una solución de gestión de privilegios para el endpoint, para que tenga los privilegios necesarios para trabajar, ni más ni menos. De ahí, si necesita hacer recursos críticos, aplicaciones se conectan en un portal de autenticación único con su cuenta propia. Protegemos y verificamos su identidad con una MFA. Y de ahí, si necesita hacer recursos críticos que necesitan privilegios para trabajar, en lugar de conectarse directamente, se va a conectar a través de una solución de PAM para gestionar su acceso, monitorizarlo y, sobre todo, analizar su comportamiento para verificar si hace algo sospechoso. El objetivo es que nada más tenga acceso a esos recursos cuando los necesite y que pueda hacer que pueda hacer su tarea con los privilegios que necesita. Sí, otra vez, y las políticas son mucho más estrictas, ¿no? Cuando ya se accede a dato crítico. Exacto, eso es. Y además de eso, también tenemos la posibilidad de bastionar esas máquinas, esos servidores Windows, Linux, para que también, si se tiene que conectar a un servidor Linux o un servidor Windows con una cuenta de administrador, que no tenga los privilegios sobre toda la máquina, si nada más los necesita para reiniciar un servicio o lo que sea. Sí, esto es muy interesante, claro. Cómo nosotros vemos este enfoque y cómo vamos a ayudar a proteger una infraestructura de extremo a extremo, desde la gestión de la identidad hasta la gestión de los privilegios en los recursos críticos. Gracias también por esta presentación, Guillaume. Hay dos cosas que os quería preguntar. Una de ellas, primero de todo, es que igual que hablábamos de la disponibilidad de documentación en vuestros sitios web, yo he pensado de pronto que cualquier CIO o CISO que esté viendo vuestras diapositivas quizá quiera tener pues un modo de probar vuestras soluciones un poquito más en profundidad. No sé si también hay recursos, porque sí que he visto que hay algunos kits digamos, de prueba en vuestros sitios web. No sé si hay algún recurso que podrían utilizar o dirigirse directamente a vosotros para que les hagáis una demostración de cómo funcionan vuestras soluciones, porque entiendo también porque es importante cómo se adaptan a la infraestructura, ¿no? En este apartado, ¿qué nos diríais? Sí, efectivamente. Bueno, voy a tomar la palabra unos segundos y luego te dejo hablar, Felipe, pero básicamente en nuestra página web tenemos versiones de pruebas gratuitas que pueden instalar sin ningún problema. En este ámbito les podemos acompañar para ayudarles a montar la solución, configurarla. Y también tenemos la posibilidad de dar un entorno totalmente virtualizado en la nube, donde viene preconfigurada y pueden hacer sus pruebas en un entorno totalmente cerrado. Eso es algo que hacemos desde hace poco, pero que ayuda mucho porque al final nos ahorramos el tiempo de instalación, etcétera, etcétera, para hacer esas pruebas. Felipe, sí. En Okta, ¿tenéis algún tipo de kit así de software de prueba? Me suena que sí, de hecho. Sí, vamos, desde Okta, como es una solución en la nube, como hemos comentado, cada cliente o cada empresa que quiere probar nuestra solución tendría un tenant disponible para ellos, ¿no? Entonces, existe la posibilidad en nuestra página web de ir al entorno de Free Trials, con lo cual, pues dando una serie de datos de la organización, se pide un entorno de pruebas durante 30 días, que poniéndose en contacto con nosotros, pues se podría extender. Ese tipo de pruebas serían acompañadas pues, por el equipo de ventas de la región española. Sí, que hace esa consultoría tan importante, ¿verdad? En efecto, cual yo formo parte, con lo cual sería probable que hablaran conmigo en ese momento. Genial, pues sí, ya les instamos a los que estén interesados en que contacten con vosotros para poder tener una demostración de
de este tipo. Un elemento clave de todo esto tiene que ver con el onboarding, ¿no? Es uno de los procesos más críticos porque es del que parte la ciberseguridad. ¿Cómo lo solucionáis este aspecto, Felipe? Por ejemplo, empieza tú si quieres. Mm. Vale, pues bueno, lo que es el onboarding va con todo tipo de perfiles de personas que acceden a las empresas, no tanto empleados, contratistas y clientes de una organización, ¿no? Entonces, todo ese tipo de personas necesitan acceder de una forma fiable a las aplicaciones de la empresa, ¿no? Y a partir a través de cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Los administradores, ¿cómo funciona a día de hoy, ¿no? Pues los administradores de servicios de asistencia técnica suelen tener herramientas manuales y que están propensas a errores para poder determinar ese tipo de niveles de acceso adecuados para provisionar o desaprovisionar en las aplicaciones a los usuarios, ¿no? Este tipo de herramientas suelen tener huecos de seguridad y suelen tender a reducir la productividad de los usuarios, pues porque muchas veces el tiempo de respuesta de esas solicitudes de acceso es largo y bueno, pues garantiza todo el tipo de flujos de incorporaciones, cambios y salida de las personas de las organizaciones, ¿no? Además, los permisos y niveles de acceso se suelen complicar bastante en función de la función, el rol de las personas, el departamento, la ubicación geográfica. Una persona que esté en un país o en otra pues tendrá acceso a diferentes tipos de aplicaciones por las regulaciones correspondientes o cualquier tipo de combinación de atributos de cada usuario, ¿no? Entonces, Okta permite la automatización de ese ciclo de vida de la identidad con la provisión y desprovisión de accesos a aplicaciones, tanto en la nube como en premises. Ejemplos de este tipo de flujos, ¿no? Pues imaginaos que una persona llega nueva al departamento de marketing y necesita acceder a información de marketing. Pues este acceso se hace desde el día 1 a todo ese tipo de aplicaciones. O personas que tienen, por ejemplo, una baja paternal o maternal, no sé, creo que son 14 semanas, ¿no? La baja, ese tipo de bajas, ¿no? Pues el Okta suspendería el acceso a esa persona y le proveería acceso al cabo a la reincorporación a la empresa. O personas que dejan la empresa, dan un preaviso de 15 días, pues Okta es capaz de planificar la restricción de acceso de esas personas a los sistemas cuando pasan esos 15 días, ¿no? Para que cuando esa persona esté fuera de la empresa, puede trabajar quizá para la competencia, no tenga información de acceso a la empresa exterior. Incluso cambios dentro de la empresa, una persona pasa de ventas a una posición más estratégica o posiciones diferentes, pues dejaría de tener acceso a aplicaciones e información y lo tendría en las nuevas. Sí, o esa persona sale de la empresa y hay que eliminar sus privilegios rápidamente, lo antes posible. Y además es llamativo, pues bueno, cualquiera que tenga algo de experiencia en el mundo laboral, ¿en cuántas empresas todavía se manejan de manera manual estas cosas? Es decir, bueno, yo te mando, tu usuario es tu dirección de email y la contraseña que te pongo para que empieces a trabajar es esta, por favor, cámbiala, pero luego muchos no la cambian. Es decir, entonces este es un elemento del onboarding que es muy peliagudo. Y luego lo de lo que dices tú, empleados en vacaciones que siguen teniendo acceso o incluso que se van de la empresa y sigues probando usuario y contraseña y sigues pudiendo acceder a los recursos. Esto es... Y todos hemos tenido experiencias en nuestra vida laboral de experiencias similares, ¿no? Sí, sí, o hacer la prueba de decir, bueno, si me han dado a mí esta contraseña, voy a probarla con otro usuario, a ver si entro. Y dices, madre mía, ¿sabes? Este tipo de cosas. Pero bueno, por suerte la conciencia va aumentando un poco en ciberseguridad. Guillón, vosotros en el tema del onboarding. Sí, efectivamente. A ver, bueno, básicamente Felipe ya ha dicho muchas cosas sobre este tema, pero para complementar también esa problemática, la notamos mucho con los proveedores externos. Hoy en día, con la digitalización, las infraestructuras se han vuelto más completas, más complejas y es casi obligatorio llamar a proveedores externos para hacer unas tareas. Y esos usuarios son muy críticos y además son muy importantes porque son muy cortos generalmente y acceden a recursos críticos sensibles. Así que este onboarding y justamente pues el hecho de cortar los accesos
a esos proveedores externos es crítico porque trabajan para varias empresas y también puede haber fallo de Sí, y seguridad. pueden ser un foco de amenazas. Has mencionado Efectivamente. antes has mencionado lo que tiene que ver con el análisis del comportamiento, ¿no? Ujú. Y esto también es un elemento que se suele estar solicitando últimamente, ¿no? En las herramientas, esta capacidad de ver lo que está pasando, ¿no? Pues para hacer un análisis a posteriori que puede tener que ver con ciberseguridad o que puede ser simplemente para optimizar las herramientas. Sí, sí, efectivamente. El objetivo, bueno, cuando se conecta a un proveedor externo es que vamos a controlar a qué tiene acceso y sobre todo analizar y monitorizar su comportamiento sobre esos recursos para ver en tiempo real lo que hace, levantar alertas, poner automáticamente mecanismos de protección si ocurre algo y sobre todo levantar la incidencia lo más rápido posible, detectarla lo antes posible. Sí, o incluso Eh, para una auditoría, ¿no? En caso de que haya una brecha de seguridad, tener información de realmente lo que ha sucedido. Efectivamente, saber de dónde viene el problema, o sea, quién es el responsable y sobre todo tener la auditoría para poder mejorar la situación y hacer que eso no vuelva a pasar. Sí, Efectivamente. tener una buena visibilidad de lo que está sucediendo alrededor, ¿no? De los usuarios que acceden a los datos y demás. Entiendo que esto está contemplado en ambas soluciones, tanto Sí, sí, en sí, Okta como totalmente. en... Bueno, nuestra solución permite hacer efectivamente todo eso. Y Sí, para el tema del onboarding también tenemos soluciones para automatizar este onboarding, tanto para los usuarios que los proveedores externos, etcétera, etcétera. Pero bueno, efectivamente la monitorización es algo clave hoy en día. Felipe. por la parte de OSTA también podemos monitorizar todo tipo de accesos. Tenemos también, se pueden para tomar acciones para el caso de haber tipo de amenazas. Y también lo que es la monitorización con herramientas o la integración con herramientas tipo SIEM para todo el tipo, todos los accesos que se han producido, todas las integraciones que se han producido a nivel de identidad, poder, digamos, exportarlas, ese tipo de información con herramientas de tipo SIEM para analizar ese tipo de datos. Muy bien. No hay evento de ciberseguridad en el que no hablemos de ransomware, yo creo. Y aquí con vosotros me gustaría preguntaros que estas soluciones en qué medida son eficaces para evitarlo. Pues porque pues, según con qué fabricante hables, pues unos inciden más en la parte del cifrado, otros en otros aspectos. ¿Cómo ayudan o cómo protegen vuestras soluciones frente al ransomware, que sigue siendo pues digamos que yo creo que la amenaza más temida de los responsables de tecnología? Felipe, por ejemplo. Vale. Bueno, nosotros como siendo el líder en la gestión de identidades de acceso, ayudamos a proteger a las organizaciones contra el ransomware, ¿no? Podemos ayudar a crear una estrategia de seguridad integral, priorizando lo que es la identidad y vinculando las complejidades de protección a las personas y los activos, por supuesto, evitando lo que es la fricción, ¿no? Entonces, empezamos con lo primero que hacemos es definir el multifactor. Entonces, el multifactor es el método más eficaz para evitar lo que es la toma de posesión de cuentas, ¿no? Lo que es el Okta Adaptive MFA de nuestro concede acceso basándose en políticas contextuales para diferenciar lo que son comportamientos normales de comportamientos anómalos, ¿no? Y para diferenciar acciones de usuarios de alto y bajo riesgo, ¿no? Entonces, ese tipo de señales son los que a menudo es los primeros indicadores de algún tipo de actividad maliciosa, ¿no? Además de lo que es el MFA adaptativo, necesitamos más elementos de seguridad, ¿no? Un ejemplo de esto es poder usar o poder reducir la superficie del ataque. Entonces, ¿cómo podemos reducir la superficie del ataque? Pues mediante el panel de control original, la consola de acceso único y usando lo que es la red de integración de Okta, el Okta Integration Network, con las miles de integraciones preconstruidas, usando protocolos modernos para autenticación, como que es el OpenID Connect, el cual mitiga el riesgo mitiga los riesgos porque se permite establecer políticas de acceso sin usar contraseñas consistentes, dinámicas y basadas en el contexto. Todo esto mientras lo que es la experiencia del usuario se hace mejor sin tener que estar poniendo contraseñas continuamente. Con ello, todo esto consigue opciones de autenticación fácil de usar, sin fricción, para que las organizaciones las puedan adoptar de forma rápida y de forma eficaz.
Sí, se habla mucho también de múltiples factores de autenticación, se habla, por supuesto, muchísimo. También por dejar atrás ese mundo de las contraseñas tan hipercomplejas y que hay que cambiar de manera manual y buscando la máxima entropía y todas estas cosas, sino tener una buena gestión de contraseñas y tenerla complementada por otros factores, incluso que pueden ser biométricos, ¿no? Guillaume, vosotros en el tema del ransomware, ¿cómo lo veis? ¿Cuál es vuestro discurso en este aspecto? Vale, efectivamente el tema del ransomware es muy sensible ahora, o sea, es uno de los ataques más temidos. Básicamente, yo creo que antes de ver la respuesta que podemos aportar hay que entender cómo funciona un ransomware. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Ryuk, que es un ransomware que hizo mucho daño últimamente en España, antes de encriptar ficheros, o sea, lo que suelen hacer los ransomware, intenta hacer varias cosas. Bueno, intenta desactivar los sistemas de seguridad, robar datos, obviamente, pero también lo más importante es que intenta elevar sus privilegios para hacer movimientos laterales. Si un ransomware se pone en un puesto de un trabajo porque ha llegado por correo, el usuario lo ha ejecutado sin querer, si no tiene privilegios, el ransomware primero se va a quedar en el puesto. Es decir, que podrá encriptar los ficheros del puesto de las carpetas compartidas, pero no podrá hacer movimientos laterales y ya va a hacer un primer nivel de seguridad para limitar el impacto de este ransomware. Porque se va a ejecutar en esta máquina y se va a quedar aquí. Obviamente sigue haciendo daño. Así que nosotros lo que recomendamos para eso es, para proteger totalmente el puesto contra los ransomware, es extender el principio del menor privilegio a los procesos. Me explico. Comentamos que para limitar el riesgo, los usuarios debían tener acceso a los recursos que necesitan en el momento exacto que lo necesitan para trabajar. Pues este principio del menor privilegio lo vamos a poder extender con nuestras soluciones a los procesos. Es decir, que un proceso, cuando se ejecute, pues que tenga acceso nada más a los privilegios que necesite. Y este principio se puede aplicar a nivel de proceso. Vamos a definir procesos de confianza que van a poder acceder a los recursos y otros procesos que no, con listas negras, listas blancas, obviamente. Por ejemplo, para dar un ejemplo, un nuevo proceso o un proceso que viene del Outlook, como suelen llegar los ransomware por correo generalmente, Sí, por phishing, pues ¿verdad? claro, no tiene que poder acceder a cualquier fichero de la máquina o que tener privilegios. Así que básicamente vamos a poder monitorizar todos esos procesos y si un proceso viene del Outlook, pues no tiene que tener privilegios ni para acceder a cualquier fichero en la máquina. Eso es un punto, a menos de que sea un proceso definido como de confianza. Uh-huh. Y si aplicamos este principio con una granularidad extrema, al final vamos a reducir muchísimo el riesgo. Porque primero, el ransomware si llega, se limita a la máquina y además de eso, si no está en la lista de procesos confiados, no podrá acceder a los recursos de la máquina. Y como comentaba, tenemos una solución que permite hacer eso de manera bastante rápida y eficaz. Sí, sí, hay un ataque, limitar muchísimo los daños. Claro. Una cosa que es importante que yo creo que tengan en cuenta los que nos están viendo es conocer el tipo de empresas que están adoptando este tipo de soluciones, vuestras soluciones. Pues no sé si hay algún tipo de empresa en el que, o un tamaño en el que a partir del cual pues es importante, si cualquier empresa, porque yo creo que a día de hoy casi cualquier empresa tiene una infraestructura bastante compleja por esta mezcla de dispositivos personales, corporativos, cuentas en la nube y demás, o si conocéis empresas, que aunque no digáis el nombre, de que podéis contarnos cómo han pasado de un enfoque tradicional al actual del Zero Trust con estas herramientas de gestión de identidades y las mejoras que han conseguido. Felipe. Bueno, nosotros tenemos multitud de clientes, ¿no? Lógicamente, tenemos referencias en nuestra página web de todo tipo de regiones y de todo tipo de sectores y en la página web pues vienen referencias de las empresas más grandes, como podéis imaginar, ¿no? Pero bueno, Sí, te decía sin decir nombres por el hecho de que como no los tenemos aquí, porque a veces cuando tenemos estas charlas, pues también contamos con alguno de vuestros clientes para que nos cuente su experiencia, pues también por tener una referencia sin hablar por boca de ellos, ¿no? Pues grandes cadenas de hoteles en las cuales el Directorio Universal de Okta ha facilitado el despliegue de aplicaciones de forma rápida y segura a sus empleados. O estoy pensando pues, en empresas de infraestructuras que debido a lo que es que los empleados tenían que estar en casa por la pandemia, pues implementaron autenticación multifactor para evitar que lo que es la toma de cuentas internas, ¿no? Entonces, con lo que es el cambio que ha habido tras la
tras la pandemia y la adopción del entorno de trabajo híbrido, pues lo que es el uso de MFA para acceso a VPNs, pues se ha potenciado en esta empresa, por ejemplo, ¿no? También clientes que han usado Okta para realizar una unificación de los datos, ¿no? Mediante lo que es la consolidación de directorios, ¿no? Empresas que tenían datos de diferentes personas en diferentes ubicaciones, de diferentes dominios del directorio activo, cosas de ese estilo, pues Okta les ha servido para unificar la información y dentro de esa unificación poder darles acceso a todo este tipo de servicios, ¿no? Hay ejemplos en sanidad, en seguros, en medios de comunicación, etcétera, ¿no? Pero una cosa que sí me gustaría recalcar es que como Okta es un producto que está eminentemente en la nube, los tiempos de despliegue son mucho más cortos. Esto es importante, sí. Entonces, con lo cual, de lo que se ha beneficiado todo este tipo de clientes, todas estas historias que contamos, es que se ha hecho de forma muy rápida, sin tener que hacer grandes integraciones, grandes desarrollos y sin tener que implantar y mantener infraestructura en los clientes. Sí, que el despliegue sea lo más rápido posible porque es cuando la organización, el negocio ve los beneficios de manera rápida. Ya has mencionado el sector turístico, que es complejísimo a día de hoy porque tienes toda la información no solamente de los clientes que pueden venir de la parte física, de la online, sino todo lo que tiene que ver con proveedores, con trabajadores externos, internos. Yo he visto algún caso de tecnologías que están incorporadas en estas cadenas hoteleras o cadenas turísticas y es realmente impresionante los despliegues que tienen y lo complejas que son, ¿no? Las relaciones. Guillaume, ¿vosotros qué tipo de empresas dirías que es el usuario tipo vuestro? Bueno, como lo has dicho, claro, la importancia de tener este tipo de enfoque se hace sentir ya en casi todo tipo de empresa. Lo que nosotros hemos notado últimamente es que había un retraso a nivel de las empresas industriales, porque ahora con la convergencia entre el IT y el OT, pues muchos sistemas se encuentran a riesgos, porque los sistemas OT suelen no estar protegidos y ahora como se juntan con el IT, pues suele crear brechas de ciberseguridad. Y de hecho muchas empresas de este sector nos están contactando últimamente. Básicamente, bueno, igual tenemos clientes de todos los sectores. Podéis encontrar referencias en nuestra página web. Para daros un ejemplo, bueno, trabajamos con un fabricante de aviones muy famoso aquí en Europa y lo que solemos hacer, y como lo hemos hecho con este cliente, es que hemos empezado por el PAM porque básicamente permite con una inversión mínima pues, proteger los recursos más críticos y sobre todo permite proteger el acceso pues, a esos recursos que van a ser súper importantes. Para volver a tomar el ejemplo de este fabricante de aviones en Europa, pues tiene más de 12.000 proveedores externos que se conectan cada año en su infraestructura crítica. Y toda esa gestión de conexiones, pues era un lío antes porque tenían que crear un acceso a la VPN, segurizar este acceso y una vez en la VPN, pues podían acceder a sistemas que a lo mejor no podían acceder. Bueno, pues con una solución de PAM el objetivo es ordenar todo eso, verificar la identidad de esos usuarios y que se pueden conectar sin tener acceso a la VPN y además controlar pues todas esas conexiones para limitar el riesgo asociado a esos proveedores externos. Sí, estos casos de éxito son muy interesantes y el que mencionas también, el sector industrial que se está digitalizando en los últimos años muchísimo y además con tecnologías que son más modernas, digamos, porque antes había una separación, ¿no? Entre el OT, entre la parte más de fabricación y el IT. Y ahora empieza a ser todo un uno y empieza a ser tan vulnerable como cualquier otra cosa que esté conectada, porque si tenemos pues toda la cadena de fabricación sensorizada, si tenemos conectados a todos los proveedores y demás, pues la cosa se pone muy compleja. Efectivamente. Mira, hay otro elemento que tenía yo aquí apuntado que me parece especialmente interesante, es en esta unión de pues de la IT, del OT y de cómo, por ejemplo, los departamentos de desarrollo también empiezan a estar, las empresas empiezan a ser también todo un departamento de desarrollo, todo lo que es tecnología. No sé si vuestras soluciones también se integran pues con estas filosofías de desarrollo ágil, que también es importante mantener la seguridad cuando estás desarrollando muy rápido, pues te puedes dejar precisamente algún cabo suelto. Sí, efectivamente. Bueno, básicamente los accesos de los desarrolladores son críticos y hoy en día con el DevOps, pues la convergencia entre los equipos de desarrollo y la infraestructura es algo crítico porque los desarrolladores van a provisionar sus propias infraestructuras y tienen que pensar la ciberseguridad, tienen
primero que estar sensibilizados a esos temas y ser vigilantes, porque esos accesos son críticos. De hecho, muchos atacantes intentan ir a los accesos de los desarrolladores porque saben que tienen esos privilegios. Y porque a lo mejor están más mentalizados en hacer avanzar las aplicaciones que en mantener la seguridad, ¿no? Y además el desarrollo también se ha hecho mucho más complejo porque ahora tenemos el desarrollo cloud native en el que pues todo se hace basado en microservicios. Entonces la propia aplicación se hace mucho más compleja que la tradicional con un frontend, una base de datos, sino que ya todo es bastante más complejo y esto hace que sea un reto. Nada más bueno, si puedo agregar una cosa, ahora se habla más del DevSecOps, de hecho, que del DevOps, y tenemos que hacer que esos desarrolladores piensan la seguridad by design, como decimos en Sí, esto se habla mucho, ¿no? inglés. Security by design. Efectivamente. Sí. Y nosotros, bueno, tenemos soluciones que permiten pues integrar esa seguridad por defecto en las aplicaciones, justamente, para evitar robos de credenciales, elevación de privilegios, etcétera. Qué interesante. Estamos llegando al final del evento y me gustaría que recapituláramos, ¿no? Porque hemos apuntado muchas cosas. ¿Cuál sería el mensaje clave que le daríais a las organizaciones que estén pues planteándose este nuevo enfoque de ciberseguridad y el valor que pueden aportar vuestras soluciones para conseguir este Zero Trust, esta mayor seguridad basada en la identidad? Felipe, no sé si quieres empezar tú. Sí, bueno, yo quería también añadir un poquitín, si nos importa, un tema sobre todo sobre lo que es la autenticación biométrica, ¿no? Que es muy importante. Sí. Entonces, bueno, de la parte de lo que es la autenticación multifactor adaptativa es poder añadir factores de autenticación a la hora de acceder a aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay tres tipos de factores. Son de cosas que conocemos, cosas que tenemos en el móvil para mensajería push o cosas de este estilo, y lo que es la biometría, ¿no? La biometría es el elemento de autenticación más seguro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los humanos lo usamos para identificarlos, ¿no? Entonces, Okta puede usar factores puede integrar para hacer MFA, factores de autenticación, basándose en herramientas, pues, como por ejemplo Touch ID o el Face ID de Apple o Windows Hello, sí, para poder acceder a estas aplicaciones, ¿no? Sí, esto es muy interesante porque estamos hablando muchísimo también de biometría últimamente. Pues no tenía yo pensado en este evento que pudiera ser una cosa tan clave, porque a veces incluso hacemos webinars específicos sobre biometría porque es interesantísimo, ¿no? Lo que mencionas, el poder autenticar basándote en algo que eres, ¿no? Algo que tienes o algo que sabes, ¿no? Que es lo que se habla clásicamente, ¿no? De los múltiples factores, y el biométrico añade una usabilidad muy importante, ¿no? Sí, sí. Y bueno, como mensaje clave, como pasos importantes para madurar la política de seguridad, tenemos que tener en cuenta que, bueno, que lo que es la naturaleza digital de nuestros servicios, de nuestros procesos, significa que todo este tipo de amenazas de seguridad se van a intensificar, por lo cual no hay ninguna empresa puede permitirse el lujo de quedarse atrás, de no implementar este tipo de soluciones para la parte de Zero Trust, ¿no? Entonces, bueno, nosotros si queremos acelerar esta estrategia de confianza cero basándonos en la integridad, lo primero que deben hacer las empresas es reconocer que las personas somos el nuevo perímetro, ¿no? Con lo cual debemos adoptar una autenticación fuerte en todos los servicios, en todas las partes, pasando pues, por todo tipo de dispositivos y por todo tipo de perfiles, ¿no? Empleados, clientes, socios, contratistas, proveedores. Debemos centralizar el control de la identidad en un producto único, como puede ser la consola de Okta, para poder gestionar el riesgo de forma más sencilla, poner políticas como cada aplicación es un punto en el cual pueden acceder, poner políticas que protejan el acceso a las aplicaciones basándonos en patrones comunes entre diferentes aplicaciones para no hacer la aplicación compleja, la gestión compleja, reducir el riesgo revisando la curva de madurez de lo que es nuestro producto de gestión de identidades de acceso, determinando en qué estado del viaje a Zero Trust estamos en nuestra organización,
y encontrando algunas ventajas inmediatas para avanzar rápidamente, para llegar a la confianza cero, ampliar el ecosistema de seguridad, integrando herramientas claves con la solución de gestión de acceso de identidades y permitiendo o integrando a toda la organización. Y bueno, para finalizar, considerar proyectos aún más avanzados para poder planificar y aumentar más la seguridad con el tiempo, ¿no? Adoptar ir hacia la adopción de la identidad de autenticación sin contraseña y políticas de acceso basadas en contexto. Con lo cual, hacemos con este último enfoque, converger lo que es la parte de la seguridad, la parte de la empresa, lo que interesa a la empresa, a los CISOs, con la parte del empleado para hacerle la vida más sencilla y que todos, digamos, que todos ganemos en este. Tener esa productividad, reducir la complejidad, aumentar la usabilidad y dejar atrás los sistemas tradicionales, ¿no? Guillaume, ¿vosotros qué mensaje darías a las organizaciones? Sí, efectivamente. A ver, para el tema de la biométrica, efectivamente es algo que es muy, muy importante. Como ya comentamos, la MFA es imprescindible y la MFA no tiene que ser solo una contraseña, sino algo que también representa al usuario o algo que tiene el usuario. Para hacer una conclusión y volver a la primera pregunta, bueno, hay que saber que el riesgo cero no existe, o sea, quiero recordarlo porque a veces muchas empresas pues creen en soluciones mágicas, pero aún con la mejor solución del mundo el riesgo cero no existe. El objetivo justamente pues es aplicar una estrategia global. Aún si compramos una solución, eso se tiene que integrar en una estrategia global de seguridad. No solo pensar en la solución que hemos comprado, pero también enfocarse en la educación y la sensibilización con los usuarios y de verdad hacer que eso pueda funcionar bien. Finalmente, bueno, muchas empresas empiezan a hacer algo cuando son víctimas de ataques. No me gusta decir eso porque no soy español, pero es algo que notamos mucho aquí en el mercado español y, bueno, ven la ciber como un coste. Una vez que el daño está hecho, resulta más costoso todavía por el robo de datos y también por la imagen de la empresa, etcétera, etcétera. Eso hay que verlo como una inversión más que como un coste y de verdad hay que hacerlo lo antes posible porque los atacantes van evolucionando y evolucionan súper rápido, sus métodos cambian en su día a día. Así que una estrategia de 0-3 con una gestión de la identidad y del acceso pues es casi obligatoria hoy en día para protegerse contra esos ataques. Genial, pues añadimos tus consejos, el que no hay ninguna solución mágica que se instale ya te asegure todas las infraestructuras y también el hecho de que hay que concienciar tanto a las empresas como a la parte de negocio, como los responsables de IT yo creo que suelen estar muy concienciados, pero la parte de negocio tiene que estar concienciada y hay que actuar ya, no vale lo de cuánto me gasto en esto, sino cuánto estoy dispuesto a perder si algo de esto, si tenemos un ataque. Estamos fuera de tiempo, os quiero dar las gracias Guillaume y Felipe, la verdad es que ha sido muy interesante recordar a los asistentes, a los oyentes o a los espectadores que se pueden poner en contacto con vosotros, que echen un vistazo a los websites porque la verdad es que hay muchísimos recursos. Yo que no soy un ingeniero pues ya he encontrado mucha información que me ha parecido valiosísima y yo creo que todos los CISOs y CIOs van a encontrar mucho material, incluso las demos para ver si les pueden ser interesantes las soluciones y por supuesto quedarse con vuestro contacto para cualquier consulta, consejo o para tener esta consultoría que es tan importante. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Silicon España y espero que nos veamos muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.